No, en el programa anterior yo hablaba de una fiesta memorable, que por cierto, esas cosas que le pasan a uno cuando es joven y se encuentra con la gente interesante. Yo tenía una compañera, teníamos en el grupo mío una compañera que era una muchacha judía, muy, muy protegida por su padre, porque el hermano de ella estaba estudiando en Uruguay y ella no, y la mamá había muerto. Y entonces el señor llegaba a dejarla todos los días en carro, pero conducía a una velocidad que era el antípoda de Fangio. Y entonces la joven nos simpatizaba mucho, era una compañera muy, muy agradable y muy frágil. Entonces nosotros le ayudábamos a cuidarla. Sí, claro. Entonces, seguro era muy bonita. No, le ayudaban a cuidarla. No, era realmente, ella murió joven, un tiempo después, pero el asunto es que íbamos ahí a Fitos, porque los carros entraban por ahí en esa época. Y desde ahí hasta el edificio de química, nosotros acompañábamos al carro caminando, trotando, porque... Y él entonces nos quería mucho. Y llegado un momento, la muchacha quiso que hiciéramos una fiesta en la casa de ellos, pero el señor era muy rígido. Y entonces, ¿quién sabe qué pensó él? Que había que darle ese gusto a la muchacha, entonces aceptó. Pero, sabiendo que yo era el proveedor de licor para las fiestas de mi grupo, porque yo trabajaba en la fábrica de licores con don Adrián Chaverri, entonces... Claro, imagínate qué maravilla. Don Adrián me ayudaba a preparar el whisky, el vodka, ahí con fórmulas, ¿verdad? Todo, y yo llevaba las pachitas en taxi a la fiesta, pero en ese caso era la casa de ese señor. Y entonces el señor aceptó, hicimos la fiesta exactamente como todas las fiestas de universitario. Llegaron algunos profesores que se fueron temprano y después en la noche, cuando ya nos retirábamos y él sabía que no estábamos muy estables desde el punto de vista del equilibrio, entonces se paró en la puerta y no nos dejó llevarnos ni una sola pachita. Ustedes pasan, me dijo a mí, porque yo era el del proveedor, usted pasa mañana a recogerlo, como diciendo, cuando esté sobrio. Y ese grupo fue el que desfiló desde Barrio México hasta Radio Monumental, era donde estaban. Sí, la esquina de los grandes acontecimientos. Desfilamos en un escándalo que en un tiro nos paró la policía para calmarnos y todo. Y nos metimos en un programa, en esa maratón de Chungaleta y Baranda, y yo me gané una botella de vino de mora. Que no era fabricado. A propósito de Fangio, vos contaste una cosa de Fangio, ¿verdad? ¿Cómo había aprendido a conducir tan veloz? No. No, entonces fuiste vos. Sí. Ah, ya. En un programa anterior, sí. No me acuerdo. Sí, yo conté. Pero sí, que era el que llevaba a los muertos, así era la cosa. Es que entonces pasaba en carrera. En Argentina había una prohibición sanitariamente impuesta de transportar largas distancias cadáveres, cosa que ahora es un problema. Aquí también era prohibido. Sí, claro. Bueno, sí. Aquí no se podía llevar un cadáver de San José a San Ramón, sino había que pedir un montón de permisos. Bueno. Y en una caja de hielo. Entonces, había un contrabando de cadáveres, es decir, había unos choferes especializados en correr en una noche como locos las distancias más largas posibles. Voy a contar una anécdota. Y Fangio se hizo corredor de carreras trabajando. Eso pasaba disparado con el muerto. Pero ahora verá, la parte más interesante de todo es que de ahí salió el nombre para el asiento de al lado del chofer, de asiento del muerto. Porque claro, al muerto lo colocaban en ese asiento y ahí iba rígido como un pasajero, ¿verdad? Claro. Y entonces, por eso se llama el asiento del muerto. Esa es la leyenda que yo conozco. Oye, a propósito de eso, de esas costumbres aquí,
estábamos muchachos, el grupo nuestro, y íbamos a Punta Arenas en el tren de excursión, ¿verdad? Y entonces, claro... ¿Cómo cabe? No, espérate. Íbamos en el tren de excursión y tomando guaro, y siempre llevaba a cada uno algo, y comprábamos en Orotina unos gallos de pollo, que en realidad era iguana. Una vez a uno le salió una uña así enorme. Pollo de palo. Esto no es pollo, sí, gallina de palo. Sí. Pero oíme, y entonces se nos acabó el hielo y llamamos al muchacho ese que andaba. No me digas. Oiga, y entonces, ¿tiene hielo? Sí, como ¿cuántos somos? No, tanto trae. Entonces vino con la cosita de hielo. Y muy bien, y todos seguíamos bebiendo guaro. Cuando íbamos llegando casi a Punta Arenas, dice, bueno, ya no hay hielo. Y entonces, ¿por qué no hay? Es que si le quito más se me descompone el muerto. Puta, las carreras a vomitar de todos, no tenés idea, qué horror. Sonaba. Habíamos estado bebiendo agua de muerto todo el viaje. Qué bruto. ¿Cómo contás eso? Hay gente que ve el programa a la hora del almuerzo. Es que así era, se lo llevaban en una caja llena de hielo. Hablando de muertos, un familiar que murió, ¿verdad? A las 6 de la mañana de la morgue del hospital, procedía a vestirlo y no tenían el traje. Entonces llamaron a la casa para que se enviara el traje. Entonces alguien cogió un traje que estaba ahí, ¿verdad? Y lo llevaron al hospital y le pusieron eso a este querido familiar, ¿verdad? Y resultaba que el traje era un traje nuevo que iba a usar el hermano en el entierro. No, hombre. Y cuando llegó el compañero a vestirse, le dijeron, ¿cómo? Pues si ese traje fue enviado hace un rato a la morgue. Entonces hubo que ir otra vez a la morgue hospitalaria a vestir al pariente para cambiar el traje. No puede ser. Sí, esas cosas pasan. ¿Vos es que dices un cuento? Sí. Y te dice que sos un lengón, que no, estás es real. Exagerando. No digo los nombres, pero es un familiar que le pasó eso. Sí, es que estas cosas... Pero eso fue lo más divertido, ¿no? Porque inmediatamente, imagínate, el cuento pero traje nuevo y ¡pum! Cambiarlo. El cuento del judío aquel, tenía un primo o algo así que le había pedido plata, le había pedido no sé cuánto, suficiente plata. Y entonces lo llaman porque había muerto. Y claro, llegó ahí y le dice el otro primo de él, vos le debes a mi tío tanta plata y nunca se la pagaste. Entonces hace un cheque y se lo metió a la bolsa, ya se lo pagué, se lo metió en la bolsa al muerto. Ah, sí, claro. Ya se lo pagué. Y le borró el portador. Sí, Buenísimo. Sí, pero eso de plata, ¿se puede contar un chiste aquí? Sí, claro. Porque bueno, de vez en cuando. ¿De plata? Es una discusión de dineros. Bueno. Tres dirigentes espirituales, uno protestante, uno católico y uno judío, discutiendo cómo distribuyen las limosnas. Entonces dice el protestante, no, para nosotros es muy simple, hacemos un círculo como esta mesa, toda la plata la tiramos al aire, lo que queda en el círculo es para la iglesia, el resto que queda afuera es para nosotros, para los gastos propios. Entonces dice el católico, nosotros hacemos lo mismo, el mismo círculo, pero lo hacemos al revés. Todo lo que queda dentro del círculo es para nosotros y lo que queda afuera. Y entonces dice el judío, ustedes son muy, el rabino judío dice, no, ustedes son muy egoístas. Totalmente egoístas. Nosotros sí somos generosos. Todo lo tiramos al aire y el Señor coge lo que quiere. Claro, sí. Tenía más fe en la voluntad divina de él que por supuesto. ¿Por qué preguntaste si se podía contar? Como estábamos hablando de platas. Bueno, no, pero de vez en cuando se vale. Porque claro, no hay ningún problema. En general, es que hay cosas serias que le ocurren a la gente que son muy entretenidas. Sí, claro. Pero otras, de vez en cuando hay que hacerlas entretenidas contando un chiste. Pero lo humorístico muchas veces
parte de una realidad, ¿verdad? Yo creo que muchas de las historias que se cuentan, por ejemplo, yo contaba el otro día que cuando yo llegué a Sevilla, ahí con un grupo de la ¿No perdiste la silla? No perdí la silla. De pronto alguien me dio una dirección, algo, tal vez una librería o algo así, y me dice, del puente de los Gallegos hacia el norte, güey. Yo me quedé pensando, ¿y el puente de los Gallegos? Eso es en San José, frente a la universidad. No, claro. Del higuerón de San Pedro todavía. Sí. Y entonces, claro, yo más o menos agarré y usé la dirección, pero lo del puente de los Gallegos me quedó. Finalmente llegué y le pregunté al presidente de la Academia Española de la Lengua, de la Real Academia. Digo, mire, así, pues, imaginándome que iba a haber algo ahí que era mejor no decirlo muy en voz alta. ¿Por qué me dijeron que ese puente de los Gallegos? ¡Ah, mira! Y me cuenta la historia. El Guadalquivir, el río Betis de los romanos, el río Betis, sí. En cierto momento, por razones de urbanismo, tenía que ser desviado un poco. Entonces los ingenieros idearon una cosa muy racional. Primero construyeron el puente, porque es un paso no muy ancho, pero construyeron el puente y después abrieron la zanja debajo. Lo construyeron antes que el río. Sí, era una cuestión de ingeniería que me parece muy atinente. Sí, muy cuerda, ¿verdad? Lógica, claro. Entonces construyeron el puente, pero mientras construían el puente sin río, los infelices sevillanos le pusieron el puente de los Gallegos. Cuando Carazo mandó a hacer este puente aquí en San Pablo, que queda frente al Radio Monumental, igual lo criticaron. Sí. Creo que hasta don Julio Rodríguez criticaba que era un puente sin río. Ah, claro. Y es un puente que ha resuelto montones de problemas urbanísticos. Vos, historiador, ¿de dónde vino el nombre del potrero de los gallegos? Esa sí es una pregunta. Ajá. Para don Carlos Monge. Sí, fue profesor mío de historia. Uno lo toma muy natural porque no tiene... Bueno, era probablemente por las haciendas que había aquí en el Valle Central y todavía en San José. Sí. Yo recuerdo que cuando yo vivía en los años 60, yo vivía 300 metros al sur de la cooperativa Dos Pinos. Ahí no estaba construida la clínica que hay ahí, la Carlos Durán, ni Barrio Córdoba estaba construido. Sí, no. Entonces esos eran grandes potreros y que llegaban hasta Zapote. Y ahí íbamos nosotros a jugar, desde los 50 y 60, principios de los 60. Entonces todavía habían espacios así en San José donde ese tipo de cosas se daban. Entonces probablemente ahí venía eso que se llamaba el laberinto. El laberinto era un lugar donde vendían, ¿qué era lo que vendían en el laberinto? Sí, había un lugar que se llamaba el laberinto. Pero era como una finca todavía, ahí por el lado de donde está los Cuatro Mangos. La fábrica de trofeos, ahí. Pues. ¿Ah, sí? Ajá, por donde acaba el es muy cerca. El Teatro Mendoza. Es muy cerca, sí. Yo chiquitillo iba al Cine Mendoza, recuerdo bien eso. Ese escenario del Cine Mendoza, lo recuerdo bien. Ahí se practicaba boxeo. Sí, claro, y ahí era el lugar del boxeo, que primero había sido en el frontón Jayalay y después lo pasaron al Mendoza, así se llamaba el Mendoza. Y había hubo peleas muy bonitas. Había un misterio universitario que también... Bueno, no me dejaron decir porque que se queden fijados. Déjalo porque... Te como una pregunta de concurso. Trabaja un rato vos. No, es que me acuerdo una vez, estábamos reunidos los tres haciendo la piapia, Beto Cañas, Roberto Fernández, un servidor, y Roberto tiró la pregunta, a ver, ¿cuál de ustedes dos sabe por qué se llama el potrero de los gallegos?
Y entonces don Alberto, muy serio, dice, bueno, porque ustedes no se acuerdan de esos bichitos que volaban así, que se llamaban gallegos, le decíamos, y entonces andaban por todos lados ahí. Y yo digo, qué raro. Pues, libélulas son. Sí, claro, pues le decíamos gallegos. Y yo, eso no debe ser. Y entonces dice Roberto, no batíes, Beto. Es porque ahí vivían toda la familia de los gallegos, de apellidos gallegos, eso era de ellos. Bueno, entonces era el potrero de los gallegos. Sí, así es. Sí, claro, pero no, nunca se me olvida, no batía el Beto. Porque sí, de veras, yo me acordé de los gallegos que le decíamos, esos, las libélulas esas. Pero nosotros en gallegos. Alajuela les decíamos gallegos también a unos reptilitos como los geckos de ahora. Que caminan sobre el agua. Sí, pero esos no son gallegos. Caminan, son como libélulas. Son, ¿cómo se llaman esos? Lagartijas. Lagartijas, sí, Claro. pero a esas que le decían gallegos. que se paraban sobre el agua. Ese era un apodo alajuelense. Bueno. A la pobre No, lagartija. qué curioso, ¿verdad? Por años se quedó el potrero de los gallegos. El potrero de los gallegos, sí, claro. Hasta que se construyó la universidad, y entonces nadie volvió a decir el potrero de los gallegos, ¿no? Pero hablando de potrero de los gallegos y la universidad que fue construida ahí, ¿Sí? cuando don Ricardo Jiménez era presidente, no sé en cuál de sus periodos, don Ricardo estuvo de acuerdo en que había que crear la Universidad de Costa Rica. Es decir, eso era como una especie de promesa permanente. Y entonces llegaron a poner la primera piedra, pero no ahí. Y el gran misterio que yo tuve entre manos un tiempo, y ningún historiador ni urbanista de San José me supo dilucidar dónde era, porque como primera piedra que fue, pusieron como en el poema de Bradbury, un mensaje. O como en donde hicieron la primera casa presidencial, ¿no? Bueno, la casa presidencial de Oscar Arias, que cuando ocurrió eso, ese chasco, esa farsa, yo me acordaba de la primera piedra de don Ricardo. Don Ricardo lo hizo de buena fe, lo que pasa es que en esos tiempos no había ni mucha plata ni muchos medios en general para abrir la universidad. Pero sería bonito que un día alguien encontrara esa primera piedra falsa de la universidad. ¿Y vos sabes dónde está, no? No, justo. Sí, yo anduve mucho tiempo tratando de averiguar y nadie, todos los que lo sabían. Pero no era donde estaba la antigua universidad. No, era en otro lugar, de eso estamos seguros. A mí me tocó el lugar ese ahí en el como la tuvo de antigua Alejandro universidad Magno. era un lugar lindísimo. Digo, a mí me tocó el tiempo de las escuelas profesionales, ¿verdad? Que era el edificio rosado era de farmacia, y el amarillo era derecho. Y arriba en San Pedro estaba agronomía. La agronomía, sí, que se llamaba Escuela, no se llamaba Escuela Nacional de Agricultura. De Agricultura, sí se llamaba. Donde estaba la arquitectura. Yo recuerdo perfectamente. Por el sitio ese donde estaba el Paraninfo Universitario, era un lugar bellísimo. Ah, sí, claro. Sigue estando, yo no. No, ahí está, el sitio sigue estando ocupado ahora por la corte, pero digamos, perdón, oíme, por Dios. Si ese edificio hubiera permanecido, hubiera sido pensé bellísimo. en el edificio de la universidad, no en la corte. Sí. Claro, si ahora es la corte. La escalinata, esa la fuente claro, precioso. Cuando era. yo estaba la federación estaba en una esquinita a la izquierda. Ahí, claro, todas las en el año actividades 60. de la federación las hacíamos ahí. Sí, claro. Es decir, congresos. viendo el edificio, si uno se ubica viendo hacia En el el este, Paraninfo, a la izquierda estaba, abajo casi en el sótano, ahí en una esquinita estaba la Federación de Estudiantes. oíme, en el Paraninfo de la universidad, qué barbaridad, cómo tenía yo la fijación a tal grado que eliminé los edificios. Mi debut en el teatro fue ahí. Oíme, ¿Dónde, en el Paraninfo? ¿Sí? Qué interesante. Presentó don Alberto Martén la teoría de la, ¿cómo se llamaba? De la tarjeta de crédito. Prácticamente Sí, eso era. no, eso es. Sí,
teoría, no sé qué, la moneda metafísica. La teoría metafísica del dinero, que bueno. empezaron a vacilar lo del dinero metafísico. Brillante. Realmente inventó la tarjeta porque no existía. Como un año después salió Diners, así que no había ni ¿cómo se llama? Ni plástico. Y don Alberto hablaba de unos vales para hacerla. Pero la tesis de cómo se desarrollaría, que eliminaría la moneda, el billete, fue de Beto Martens. Era un genio, Bueno, pero probablemente. las letras de cambio en Edad Media cumplieron esa función. Sí, bueno, pero... Porque, digamos, como no se podían transportar los valores por los asaltos y las cosas así, entonces lo que se trasladaba era un papelillo. Entonces yo en una ciudad le mandaba a Fernando a otra ciudad, claro, diciéndole páguele al portador tanto y él le daba tanto. Y así. Pero eran grandes sumas, no era como el dinero que utilizaba. No, estamos de acuerdo, pero digamos era para no mandar valores físicos, claro, sino transportar. Claro. Y entonces ahí empezó. Pero, sí. Yo recuerdo en los diarios de Sándor Márai, el novelista húngaro, Ajá, que vivía en California, que él se suicidó en el año 89, 6 meses antes de la caída del muro. Ajá. Él cuenta en las entradas de los últimos días de su vida cómo apareció por primera vez la maravilla que él encontraba en la tarjeta de crédito, que incluso exigía un ritual bastante complejo, a pesar de que era así. Y que ahora está a punto de desaparecer, con la nueva tecnología de los teléfonos, que se puede pagar por teléfono directo. No, pero ya están con las monedas esas. ¿El Bitcoin? No, pero además pero también están desarrollando ahora una tecnología en el teléfono celular mediante el cual se puede pagar directamente. Sí. Y entonces elimina la tarjeta de crédito del todo. Pero con lo cual ya tiene a todas las tarjetas, ya a las empresas de tarjetas peleando eso. El Bitcoin ya no está tan fracasado porque sí. en España ya hay cajeros de Bitcoin.